La sombra que duerme en el horizonte. Había algo en el cielo nocturno que siempre había sido un consuelo para los habitantes de Langenfjord, una pequeña aldea azotada por los vientos perpetuos del Atlántico Norte. La constelación de la espiral del navegante era su guía, un patrón de estrellas cuyo brillo nunca menguaba, ni siquiera en las noches más tormentosas. Sin embargo, fue también la primera señal de que algo terrible estaba a punto de despertar. Todo comenzó con la desaparición de los peces. Durante semanas, los pescadores regresaban con redes vacías, sus rostros curtidos por la sal, ahora tensos por la incertidumbre. Luego, llegó el viento, un susurro antinatural que atravesaba los fiordos con un tono bajo, resonante, que se sentía más que se escuchaba. Algunos juraban que no era viento en absoluto, sino una voz, profunda y resonante, llamando desde más allá de los límites del entendimiento humano. Fue entonces cuando los sueños comenzaron. Primero, le sucedió a Olaf, el herrero. Una noche, entró en la taberna, los ojos hundidos y la piel pálida como la ceniza. Dijo que había soñado con un vasto océano negro, bajo un cielo desprovisto de estrellas. Allí, sobre un horizonte curvado e imposible, una forma titánica surgía lentamente, sus contornos vagos y cambiantes, como si fueran humo en el agua. Olaf describió cómo esa cosa no caminaba ni nadaba, sino que parecía desdoblarse desde el mismo tejido de la realidad, avanzando hacia él con una presencia aplastante que hacía que cada átomo de su ser se sintiera observado. Despertó gritando, con las uñas rotas y las sábanas empapadas de sudor. A los pocos días, todos en Langenfjord comenzaron a tener el mismo sueño. El sacerdote de la iglesia luterana intentó calmar los ánimos, instando a los aldeanos a rezar y no caer en la superstición. Pero incluso él fue encontrado un día en el altar, murmurando frases incoherentes sobre un ojo que no parpadea y un latido que devora las estrellas. Nadie entendió sus palabras, pero el miedo que contenían se transmitió como una peste. La situación alcanzó su clímax cuando alguien notó que la constelación de la espiral del navegante había cambiado. Las estrellas parecían haberse desplazado, sus posiciones ligeramente alteradas, formando ahora un patrón que parecía un círculo irregular, como si una puerta invisible estuviera siendo dibujada en el firmamento. Los más valientes intentaron cartografiar el fenómeno, pero aquellos que pasaban demasiado tiempo mirando las estrellas se sumían en un estado de trance, murmurando frases extrañas en lenguas que nadie reconocía. La noche en que el cielo se abrió, la realidad en sí pareció torcerse. Los aldeanos se reunieron en la cima del acantilado, donde el viento soplaba con una intensidad que hacía casi imposible mantenerse de pie. Sobre ellos, el patrón estelar brillaba con una intensidad cegadora, sus líneas interconectadas ahora, pulsando como venas iluminadas por un fuego interno. Un profundo zumbido llenó el aire, una frecuencia que perforaba los huesos y hacía que la tierra temblara. Y entonces apareció, desde el horizonte, más allá de la línea del océano, algo colosal se alzó. Era imposible de describir completamente. Un conglomerado de formas que desafiaban la lógica, como si todas las geometrías conocidas se hubieran fundido en un amasijo pulsante. A medida que ascendía, el cielo mismo parecía retroceder. Las estrellas, apagándose una a una, como si su mera presencia drenara la luz del cosmos. El pueblo observó en completo silencio, atrapado entre el terror y una fascinación incontrolable. Los que intentaron huir no llegaron lejos. El suelo bajo sus pies se quebró como si la misma tierra hubiera decidido negarle su escape. La criatura, si es que se podía llamar así, no emitía ningún sonido,
pero su presencia era un grito eterno, una afirmación de que todo lo que los humanos conocían sobre el universo era insignificante, una ilusión frágil ante algo que había existido antes de la creación misma. Cuando finalmente dejó de ascender, su forma se extendió hasta cubrir todo el horizonte, bloqueando el cielo y sumiendo a Langenfjord en una oscuridad que ninguna llama podía disipar. Entonces, aquellos que miraban comenzaron a cambiar. Algunos cayeron al suelo convulsionando, sus cuerpos contorsionándose como si algo invisible estuviera reescribiendo su carne. Otros simplemente comenzaron a caminar hacia el mar, sus pasos mecánicos y ojos vacíos, sumergiéndose en las heladas aguas sin resistencia. Para cuando amaneció, Langenfjord era un pueblo muerto. Los pocos viajeros que llegaron semanas después encontraron solo ruinas, extraños símbolos grabados en las rocas y un aire de opresión que hacía difícil respirar. El cielo, ahora despejado, mostraba la constelación de la espiral del navegante en su forma original, como si nada hubiera ocurrido. Pero aquellos que pasaron demasiado tiempo allí aseguraron escuchar algo en el viento, un murmullo bajo, lejano, que parecía una risa. Y en las noches más claras, cuando el horizonte se perdía en la distancia, juraban que veían algo inmenso moviéndose en las profundidades del océano, esperando el momento de regresar.